Como venía diciendo, Pablo ora por conocimiento de la voluntad de Dios. El descubrimiento de la voluntad de Dios siempre ha sido una preocupación genuina de todo creyente verdadero. Sin embargo, muchos entienden el conocimiento de la voluntad de Dios como el resultado de descifrar un enigma o interpretar un acertijo complicado, como aquellos que solía encontrar el legendario Indiana Jones en sus películas. Eso no es, ni de qué va a ser de nosotras, si vamos a estudiar astronomía o qué. Por el contrario, y de manera amplia, la voluntad de Dios es la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede. Hay un aspecto de la voluntad de Dios al que nunca tendremos acceso y por eso se le conoce con el nombre de voluntad secreta, porque encierra todo aquello que Dios ha planeado y que ocurrirá de forma soberana en el universo entero. Esos detalles secretos no los conocemos, excepto algunos pequeñísimos chispazos revelados en las profecías, pero aún así permanecen muchas incógnitas. Sin embargo, hay otro aspecto de la voluntad de Dios que sí podemos conocer y que los teólogos denominan la voluntad revelada de Dios. Sobre esto escribió Moisés: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Deuteronomio 29:29. Esa voluntad revelada la tenemos a nuestro alcance en la palabra de Dios. También se le conoce como voluntad de precepto porque incluye instrucciones y mandatos a través de los cuales Dios nos muestra lo que quiere que hagamos y cómo espera que andemos. Entonces, más allá de orar por develar un acertijo, orar por el conocimiento de la voluntad de Dios es orar por vivir en obediencia. Obediencia, ¿cuánto nos cuesta? Las palabras de David son claves. En el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El anhelo no descansa simplemente en conocer la voluntad de Dios, sino en pedir que tengamos una vida alineada en obediencia con todo lo que traiga dicha voluntad. Por otra parte, la Escritura nos indica específicamente y con frecuencia cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Tal es el caso de dos pasajes que leemos en Primera de Tesalonicenses. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstenga de inmoralidad sexual. Y el otro versículo, Primera Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí nos dicen dos cositas que esa es la voluntad de Dios. Orar por hacer la voluntad de Dios es pedir que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer primeramente lo que Él ya nos ha revelado con claridad en su palabra. Cuando la voluntad de Dios está revelada en la palabra, a los cristianos solo nos corresponde someternos y no es necesario ir por la vida tratando de reconfirmar lo que Dios ya ha dicho en eventos o momentos extraordinarios. Entonces, ¿qué quería decir Pablo al elevar a Dios esta petición? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Los recipientes de esta carta eran creyentes que ya estaban creciendo, estaban dando fruto como resultados de la obra del Evangelio en sus vidas. Pablo oraba para que el crecimiento continuara y para ello era necesario que creciera su conocimiento de Dios. La palabra espiritual, en este contexto, implica un conocimiento dado por el Espíritu Santo. Pablo ora por la clase de conocimiento verdadero que genera sabiduría, produce comprensión para navegar por la vida y andar seguros de la voluntad de Dios. Las falsas enseñanzas que mencionamos un poco antes buscaban apartar a los creyentes de Colosas de la voluntad de Dios. De hecho, Pablo continúa hablando claramente al respecto y les advierte que no se dejen engañar por ideas persuasivas ni por filosofías huecas.
estos mal llamados maestros estaban tratando de infiltrarse en la iglesia de Colosas a través del ofrecimiento de una sabiduría falsa, un conocimiento intelectual que, como dijimos antes, colocaba a Cristo en un segundo plano. La oración de Pablo y la nuestra debe ser por un conocimiento diferente, aquel revelado en las Escrituras y que solo puede venir de Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Hemos observado desde que estamos aquí en Colombia cómo iglesias que eran bien estructuradas en la palabra de Dios se han venido fracturando, ¿sí? Salen de una iglesia divisiones, como suceden en Estados Unidos y en las iglesias del mundo, y el feminismo ha invadido las iglesias cristianas que eran antes muy tradicionales y regidas a la palabra. ¿A qué me refiero? Se ven iglesias que se salieron de una iglesia en donde no aceptaban, o no aceptaban, no, sino cumplían y obedecían la palabra de Dios en la que decía que no permito que las mujeres enseñen. Y muchas se han convertido en iglesias que hoy tienen pastoras y mujeres que enseñan a los hombres. Entonces, el feminismo ha afectado la iglesia mundialmente. En esta época de Pablo, eran los judaizantes y los politeístas, o sea que tenían muchísimos dioses y otras cosas que existían en ese entonces, pero hoy en día también hay cosas que están afectando a la iglesia y que desafortunadamente nosotros nos dejamos llevar y muchas personas salen de las iglesias y son conducidas a iglesias de doctrinas falsas. Entonces, mucho ojo, hay demasiadas cosas. La misma iglesia hoy de la prosperidad, en la cual prometen que a Dios hay que apretarle el brazo porque Él prometió abundancia y se las debe dar tal como yo lo quiero y tal como yo lo pido. O otras que, en algunas que extremas que niegan la deidad de Cristo, ¿sí? Y muchas más. Es increíble aquí en Colombia el crecimiento de las iglesias de testigos de Jehová y de las del séptimo día. Son unas iglesias que han hecho espectaculares. Sí, el pueblito donde yo vivía, en una de las carreteras que llevan hacia allá, tienen un sitio de reuniones para los testigos de Jehová. Esta cosa es impresionantemente grande. Son, yo diría que unas 2 millas o 3 millas en los que uno ve que es de para allá, no sé cuál será la profundidad en la que tú puedes ver que son propiedades de estos testigos de Jehová. Son muy, muy adinerados y tienen unos edificios espectaculares. Entonces, ojo, porque el hecho de que Pablo aquí hable de quiénes son, no quita para nosotras de que hoy en día hay otra cantidad de cosas que están metiéndose en las iglesias. Inclusive las iglesias en donde, eh, bueno, suceden cosas y las ocultan. Así como ustedes recuerdan todo lo que sucedió con las iglesias bautistas, de situaciones que se presentaron graves y que no hubo la disciplina. Esa es otra cosa que ha desaparecido de la iglesia, la disciplina, y entonces se generan momentos muy difíciles cuando tienen que enfrentar situaciones críticas entre los creyentes y tantas personas que salen dolidas, personas en inmoralidad sexual, que es precisamente lo que habla acá, adulterio o cualquier otra cosa. Entonces, pues, le ruego a Dios que Dios las guarde a todas y que sean protegidas de estas falsas
enseñanzas y falsas doctrinas. Nos vemos.